Sean todos ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hablar de cuál fue el primer periodo de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva estamos hablando de los primeros cristianos, aquellos cristianos que, llamados por Cristo, han decidido seguirle, han decidido cumplir con sus ordenanzas y enseñar a otros todo lo que han aprendido de él. Es por ello que cuando vamos a la historia tenemos que necesariamente entrar al principio de las cosas. Y todo comienza cuando Jesucristo decide llamar a sus discípulos. Esos discípulos más adelante se van a convertir en aquellos mensajeros, en aquellas personas que van a multiplicar su palabra, que van a llevar a otros las buenas nuevas. Y recordemos que las buenas nuevas son todo el conjunto de enseñanzas de Cristo, todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de cómo Él ha rescatado a la humanidad haciéndose hombre para traer vida eterna. El hombre había estado separado de Dios por causa del pecado y Jesucristo se ha convertido en el camino, la verdad y la vida que conduce a los nuevos creyentes a la salvación, que conduce a los nuevos creyentes a reconciliarse con Dios. Es por eso que Jesucristo utiliza una palabra muy importante. Y esta palabra era utilizada y era muy común en sus tiempos. Esa palabra es la palabra eclesia, que traducido del griego al español es iglesia. Y bueno, nos preguntaremos, ¿qué es entonces una iglesia? La iglesia, vamos a escribirlo aquí, la iglesia es un conjunto de personas que han decidido seguir a Cristo. Pero como ya les venía diciendo, esa palabra era muy común en ese tiempo y no porque fuera de la autoridad de Jesús. Resulta que eclesia era un grupo de soldados del Imperio Romano que iban a diferentes partes del imperio, a las diferentes colonias del imperio, para poder supervisar que todo esté en orden. Y también eran un grupo de personas que se iban a conquistar otros lugares. Es por eso que como estaban muy familiarizados con el concepto, Jesucristo les dice a sus discípulos que ahora ellos son una nueva iglesia. Y eso tiene mucho que ver con varios aspectos. El primer aspecto, que Cristo se identifica como rey. Segundo aspecto, que como rey viene a instaurar un reino. Y ese reino debe estar constituido por una base militar que en este caso es espiritual y son los nuevos soldados de Cristo. Son las nuevas personas que han decidido seguirlo para poder ir a extender el mensaje del reino, para que otros lo entiendan, otros lo acepten y entren a ser parte de una nueva vida en Cristo. Es por ello que él adopta este concepto de eclesia, porque para Cristo los nuevos creyentes van a ir a muchos lugares a compartir las enseñanzas y a compartir lo que Él ha hecho por la humanidad. Entonces Jesucristo le dice a sus discípulos, en ustedes comienza una nueva iglesia. Y esta nueva iglesia va a estar regida por una doctrina y por unas normas morales. Todas estas doctrinas, es decir, enseñanzas que Jesucristo le otorgó a la iglesia y todas las normas morales, es decir, el conjunto de reglas para saber cómo debe vivir un nuevo creyente, un nuevo cristiano, todas se basan en la vida, obra y enseñanzas de Jesús. Cuando Jesucristo muere, Él resucita porque ese es el mensaje principal de la iglesia, la resurrección de Jesucristo. Y cuando Él resucita, se presenta a casi todos sus discípulos, a casi todos sus apóstoles, y les da una gran comisión. ¿Qué es una gran comisión? Les da una gran tarea. Y esa tarea consistía o consiste en lo siguiente.
Dice Jesucristo en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesucristo está diciendo, tengo la autoridad y el poder tanto del cielo como en la tierra. Es por ello que ustedes deben ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos versículos que están contenidos en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo muestran la ordenanza de Jesús de ir a enseñarles a otros que hagan lo que Él enseñó, que hagan a otros discípulos. ¿Cómo así discípulos? Seguidores. Y es por ello que los apóstoles debían concentrar todas sus fuerzas en expandir el mensaje, pero también en construir y en dejar unas bases sólidas para que ninguno se perdiera en el camino, para que ninguno enseñara otras cosas distintas a las enseñadas por Jesús. Pero vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia muchas personas han tergiversado el mensaje de Jesús. Y cómo es importante la Biblia, la palabra de Dios, para poder llevar a estos creyentes a la verdad. Este primer periodo lo vamos a dividir entonces en varias partes. Este periodo comprende desde la ascensión de Cristo. Como ya les decía, Cristo establece la iglesia y les dice a sus discípulos, ahora ustedes son una iglesia. Y desde que la iglesia es fundada hasta la muerte de Juan, comprendemos todo el primer periodo y ocurren 4 eventos importantísimos. Número 1, la iglesia pentecostal. Número 2, cómo se expande la iglesia. Número 3, la iglesia entre los gentiles. Y número 4, la edad oscura. El día de hoy nos vamos a concentrar en lo que es la iglesia pentecostal y en las siguientes clases vamos a ver cuáles son las otras 3 características de este primer periodo. Recordemos que Juan es el apóstol que escribió el Evangelio de Juan, que escribió las 3 cartas de Juan y escribió el libro de Apocalipsis. Él aproximadamente muere para el año 98 y es por ello que comprendemos todo este primer periodo como el primer siglo. Jesucristo nace, se desarrolla todo su ministerio, consigue a sus discípulos, establece la iglesia y ahí ocurre la tercera parte de lo que es todo este siglo. Luego de ello viene todo el relato de eventos que vamos a estar analizando durante estas clases. Cuando hablamos de la iglesia pentecostal, estamos hablando de esa iglesia que fue llena del Espíritu Santo. Jesucristo les había prometido a sus apóstoles que no los iba a dejar solos, que iba a dejar una compañía con ellos. Y luego de que ascendieron, muchos de los discípulos se sintieron solos y abandonados. Es por ello que buscan un refugio en un lugar llamado el aposento alto. Y todos comenzaron durante casi 10 días a orar y a estar reunidos para esperar la promesa que Jesús les había dicho de que no los iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Espíritu Santo. Resulta que lo que nos narra en Hechos 2, que es el advenimiento del Espíritu Santo, está ocurriendo la fiesta de Pentecostés y como ya lo hemos dicho, la fiesta de Pentecostés era la fiesta de los primeros frutos. Todas las personas debían cosechar para llevar los frutos al templo. Estando allí, en un edificio de quien era la madre de Marcos, el evangelista, el que escribió el Evangelio de Marcos, estaban allí reunidos cuando escucharon que vino un estruendo de un viento recio que soplaba, es decir, un viento fuerte que vino sobre ellos y además se les empezó a repartir lenguas como de fuego. Aquí hay 2 símbolos. El número 1 es el viento, que representa al Espíritu Santo, que representa cómo el Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia. ¿Para llenarla de qué? Del fuego. Y el fuego significa poder. Estos 2 símbolos representan también cómo la iglesia primitiva comenzó su trayectoria, cómo la iglesia primitiva comenzó su obra. Y se le llama Pentecostal porque descendió en los tiempos de Pentecostés. Y como se tienen que dar los primeros frutos durante este tiempo, resulta imperativo que la iglesia, teniendo al Espíritu Santo, debe dar frutos.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia debe obrar, movida por el Espíritu Santo. Y es por ello que la iglesia se llama pentecostal, porque es aquella que se deja mover por el Espíritu Santo. Y durante este tiempo, Pedro y Juan predican con poder la palabra. Y al predicar con poder la palabra, muchos judíos que estaban en Jerusalén durante ese tiempo, porque estaban celebrando las fiestas, se convierten al cristianismo, porque se dan cuenta que Pedro y Juan predican de tal manera que hacen que todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumpla en Jesús. Ellos llevaban en sus predicaciones a sus oidores a que entendieran que la palabra, que las promesas que habían sido hechas durante el Antiguo Testamento se habían cumplido en Jesús, que Jesús era el nuevo Mesías. Esta iglesia es una iglesia de poder, es una iglesia de milagros, es una iglesia perseguida, pero siempre salió victoriosa. A ello se le va a llamar la iglesia pentecostal. La siguiente clase vamos a ver entonces las demás características de este primer periodo. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga.